Todo el mundo sabe que la bolsa se desplomó en 1929, pero casi nadie sabe que Joseph Kennedy, el padre de JFK, vendió toda su cartera exactamente 47 días antes del Martes Negro. ¿Cómo supo que no tenía una bola de cristal? Tenía una señal que volvió a brillar en enero de 2026. La mayoría de la gente ve un desplome bursátil como un caso fortuito, algo impredecible e inevitable como un terremoto o un huracán, pero como historiador de la riqueza, puedo decirles que eso es falso. Los desplomes son provocados por el hombre, siguen un guión mecánico específico, y si sabes leer el guión, dejas de ser una víctima y empiezas a ser un depredador. En los próximos 30 minutos haremos algo nunca antes visto en este canal. Realizaremos una autopsia forense de la mayor operación de la historia de Estados Unidos. Vamos a deconstruir las acciones exactas que realizó Joseph Kennedy en el verano de 1929. Analizaremos el indicador del lustrado de zapatos, la trampa de la deuda marginal, las operaciones de fondo común y la psicología de la salida. Y luego tomaremos ese modelo histórico y lo aplicaremos directamente a nuestra economía actual en enero de 2026. Les demostraré que la misma configuración está ocurriendo ahora mismo hasta la semana que viene. No se trata de alarmismo, se trata de supervivencia financiera. Se trata de la mayor transferencia de riqueza de la historia de la humanidad que está sucediendo justo delante de sus narices. Si están viendo esto, tienen la oportunidad de ser víctimas de esa transferencia, pero solo si comprenden la estrategia de Kennedy. Para entender la genialidad de la decisión de Kennedy, primero hay que comprender la locura del mundo en el que vivía. Hay que comprender la atmósfera de 1929. Es fácil recordar fotos en blanco y negro de personas con sombreros de copa y pensar que eran ingenuos, pero los inversores de la década de 1920 eran como nosotros. Vivían una revolución tecnológica que parecía mágica. Imagina un mundo donde de repente pudieras escuchar voces de todo el país en tu sala de estar a través de una radio. Imagina un mundo donde pudieras viajar a velocidades antes imposibles gracias al automóvil. Imagina un mundo donde la electricidad iluminara ciudades que habían estado a oscuras durante miles de años. Los felices años 20 no fueron solo una fiesta, fueron una explosión económica. La productividad se disparó, y debido a esto, la bolsa se convirtió en la religión nacional. En el pasado, las acciones eran para la élite, eran para los Rockefeller y los Morgan. Pero en la década de 1920, el mercado de valores se popularizó. Fue la primera era del inversor minorista. El barbero, el taxista, el cocinero y el maestro de escuela, todos participaban en el mercado. Había una palpable sensación de una nueva era. Esta es una frase que debes recordar, la nueva era. Economistas destacados, en concreto un hombre llamado Irving Fisher, predicaban que los viejos ciclos de auge y caída habían muerto. Creía que la tecnología y la Reserva Federal habían resuelto el problema de las recesiones. Es famoso que, pocas semanas antes del colapso, proclamó que los precios de las acciones habían alcanzado lo que parece una meseta permanentemente alta. La gente le creyó. ¿Por qué no? El mercado llevaba 8 años consecutivos subiendo. Si comprabas acciones de RCA, la Radio Corporation of America, veías ganancias del 500% y luego del 1000%. Parecía dinero gratis. Parecía que la fiesta nunca terminaría. Y justo en el centro de esta manía se encontraba Joseph P. Kennedy. Joe Kennedy no era un buen hombre. Fue contrabandista durante la ley seca, magnate del cine y banquero. Era un tiburón. Entendía que el mercado de valores no era un mecanismo para financiar empresas. Era un mecanismo para quitarle el dinero a los impacientes y dárselo a los pacientes. Kennedy formaba parte de lo que llamaban operadores de fondos comunes. En la década de 1920, la manipulación del mercado no solo era común, sino legal. Un grupo de hombres adinerados reunía su dinero para comprar una acción específica. La intercambiaban entre ellos para crear un volumen falto y subir el precio. Luego, una vez que el público notaba el aumento del precio y se lanzaba a comprar, los operadores de fondos comunes vendían sus acciones a los desprevenidos inversores minoristas y se llevaban millones. Kennedy sabía que el juego estaba amañado, porque él era uno de los que lo amañaban. Sabía que las valoraciones de estas empresas no tenían nada que ver con sus ganancias. RCA no pagaba dividendos, era una burbuja especulativa impulsada por la publicidad exagerada.
Pero incluso un manipulador como Kennedy puede verse atrapado en una crisis. Para sobrevivir, necesitaba saber cuándo iba a parar la música. Necesitaba una señal que indicara el punto más alto. La leyenda de Joseph Kennedy suele centrarse en una sola anécdota. Es la historia del limpiabotas. Cuenta la historia que, en una fresca mañana del invierno de 1929, Kennedy caminaba por Wall Street. Se detuvo para que le lustraran los zapatos. El chico que le lustraba las botas, un chico que probablemente no tenía ni un céntimo, miró a Kennedy con una mirada radiante. En su ojo, el chico dijo: «Señor Kennedy, tiene que comprar aceite Hindenburg. Es seguro. Compré ayer y va a volar por los aires». Kennedy sonrió, le dio una tipona al chico y se marchó. Pero mientras se dirigía a su oficina, una fría comprensión lo invadió. Comprendió que el mercado funciona según la teoría del tonto mayor. Compras una acción no porque valga su precio, sino porque crees que puedes vendérsela a alguien más por un precio más alto. Pero para que el mercado siga subiendo, necesitas un flujo constante de nuevos compradores. Necesitas que entre dinero nuevo al sistema. Kennedy se dio cuenta de que si el limpiabotas, la persona en lo más bajo de la escala económica, la persona con menos capital y menos información, estaba totalmente invertido en el mercado, entonces no quedaba nadie para comprar. El grupo de los tontos mayores se había agotado. La saturación era del 100%. Se dio cuenta de que cuando los taxistas y los limpiabotas daban consejos bursátiles a los banqueros, el ciclo se invertía. Los inversores inteligentes ya habían vendido, y los ingenuos se llevaban la bolsa. Esta es una gran historia. Pone de relieve la psicología de una burbuja. Pero Joseph Kennedy era un hombre de números, no solo de anécdotas. No vendió su fortuna por un limpiabotas. Esa fue simplemente la confirmación emocional de una realidad técnica que había estado siguiendo durante meses. Y la verdadera señal, la que conecta directamente con 2026, eran los préstamos de los corredores. En 1929 no era necesario pagar el precio completo de una acción. Se podía comprar con margen. Se podía invertir el 10% de un dinero propio y pedir prestado el 90% a un corredor. Si se tenían $10, se podían comprar $100 en acciones de Ford Motors. Si Ford Motors subía un 10% a $110, duplicabas tu dinero. Obtuviste una rentabilidad del 100% de tu inversión de $10. Este apalancamiento fue la droga que impulsó los locos años 20. Hizo que a todos se sintieran genios. Pero el apalancamiento tiene doble filo. Kennedy analizó los datos de los préstamos de los corredores. Esta era la cantidad total de dinero prestado para comprar acciones. En 1927 rondaba en los $3.000 millones. Para 1929 se había disparado a más de $8.000 millones. Todo el mercado bursátil flotaba en un océano de deuda. Los precios no eran reales, estaban inflados por dinero prestado que debía devolverse con intereses. Kennedy comprendía la mecánica de una llamada de margen. Si una acción que compraste con margen cae solo un 10%, pierdes todo tu capital. El corredor te llamará y te exigirá más efectivo inmediatamente. Si no tienes el efectivo, el corredor vende tus acciones al instante al precio de mercado para recuperar su préstamo. Kennedy se dio cuenta de que con $8.000 millones de deuda de margen en el sistema, una pequeña caída no sería solo una corrección, sería una reacción en cadena. Si los precios caían, se desencadenarían llamadas de margen. Esas ventas forzadas harían bajar aún más los precios, lo que a su vez provocaría más llamadas de margen para el siguiente grupo de inversores, lo que a su vez haría bajar aún más los precios. Era una inevitabilidad matemática. El mercado se había convertido en un castillo de naipes empapado de gasolina y todos jugaban con cerillas. Entonces, ¿qué hizo Kennedy? Este es el núcleo de su estrategia y es la parte más difícil de ejecutar para cualquier inversor. Vendió pronto. En verano de 1929, mientras el mercado seguía en auge, mientras sus amigos seguían amasando fortunas a diario, Joseph Kennedy empezó a vender. Liquidó sus posiciones largas, vendió sus estudios cinematográficos, vendió sus acciones tecnológicas, lo transfirió todo a efectivo y a bonos gubernamentales seguros. Y esto parece fácil en retrospectiva, pero en el momento es insoportable. Imagina vender tu Nvidia o Bitcoin hoy y luego ver cómo sube otro 20% el mes que viene. Pareces un idiota. Nuestros amigos se ríen de ti, sientes el miedo a perderte algo, el FOMO carcomiéndote las entrañas. Kennedy enfrentó todo esto. Fue criticado, lo llamaron bajista,
Lo llamaron desconectado, pero tuvo la disciplina de ignorar el ruido y confiar en la señal. Sabía que solo un tonto espera el máximo. Se conformó con dejar el último 10% de las ganancias a los incautos a cambio de quedarse con el primer 90% de su fortuna. Pero Kennedy no se limitó a invertir en efectivo, pasó a la ofensiva. Esta es la parte de la estrategia que lo convirtió de millonario a magnate. Una vez que abandonó sus posiciones largas, comenzó a vender en corto. Vender en corto consiste en tomar prestadas acciones de un corredor y venderlas hoy, prometiendo recomprarlas más tarde para devolverlas. Estás apostando a que el precio bajará. Si vendes una acción por $100 y baja a $10, la recompras por 10, la devuelves al corredor y te quedas con la diferencia de $90. Kennedy pasó las semanas previas a octubre de 1929 construyendo una enorme posición corta. Apostaba contra la economía estadounidense, apostaba contra la euforia. Entonces llegó el 24 de octubre, jueves negro. El mercado se tambaleó, comenzó la llamada de margen, cayó la primera ficha de dominó, empezó a cundir el pánico. Entonces llegó el 29 de octubre, martes negro. Se desplomó el fondo. La cinta de teletipo no pudo seguir el ritmo de las órdenes de venta. Compañías como RCA, que cotizaban a más de $100, se desplomaron. General Electric, General Motors y las empresas de primera línea se desplomaron. Los hombres gritaban en el parqué. La gente se congregaba frente a la Bolsa de Valores de Nueva York en un silencio atónito. Corrieron rumores de banqueros saltando por las ventanas. La nueva era se había evaporado en cuestión de horas. Pero en su oficina, Joseph Kennedy estaba tranquilo. Mientras los precios se desplomaban, el valor de sus posiciones cortas se disparaba. Ganaba millones de dólares por hora. Mientras la riqueza de la nación se consumía, Kennedy disfrutaba de la mayor cosecha de riqueza de su vida. Finalmente, cerró sus posiciones cortas, recomprando las acciones por unos pocos centavos. Para cuando la situación se calmó en 1930, Joseph Kennedy era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Su fortuna estaba asegurada, y como los precios de todo, mansiones, terrenos y negocios, se habían desplomado, su dinero podía comprar 10 veces más que un año antes. No solo sobrevivió, sino que ascendió. Ahora bien, ¿por qué les cuento esta historia con tanto detalle? ¿Por qué un contrabandista de la década de 1920 les importa hoy en enero de 2026? Porque vivimos exactamente el mismo guión. Los actores han cambiado, la tecnología ha cambiado, pero la trama es idéntica. Veamos los paralelismos. En 1929, la nueva era tecnológica era el radio y la electricidad. En 2026 es la inteligencia artificial y la robótica. Al igual que en la década de 1920, hemos visto a empresas asociadas con la IA dispararse a valoraciones que carecen de sentido matemático. Nos dicen que esta vez es diferente porque la IA lo cambiará todo. Y al igual que la radio, la IA lo cambiará todo. Pero eso no significa que los precios de las acciones estén justificados. En 1929, la señal era el limpiabotas. Observa tu mundo actual. Observa tus redes sociales. Durante los últimos 2 años, el asesoramiento financiero se ha democratizado a un nivel peligroso. Tenemos a influencers sin experiencia que aconsejan a adolescentes que negocien opciones. Tenemos gente que opera opciones sin DTE ni días de vencimiento en sus teléfonos durante la hora del almuerzo. Tenemos gente común que lucha para pagar la compra y que está alavancada al máximo en criptomonedas especulativas. La saturación del comercio minorista es total. Tu conductor de Uber te pregunta sobre el giro de la Reserva Federal. Tu dentista te da consejos sobre la próxima contracción de posiciones cortas. El limpiabotas va con todo. No queda nadie para comprar, pero el paralelo más aterrador es el apalancamiento. En 1929 fueron los $8,000 millones en préstamos de corredores. En 2026 el apalancamiento está oculto, pero es exponencialmente mayor. Se trata del mercado de derivados. El sistema financiero global se asienta sobre una burbuja de derivados de cuatrillones de dólares, apuestas tras apuestas. Y específicamente en el mercado bursátil estadounidense, el volumen de negociación de opciones ha superado el volumen real de negociación de acciones. La gente ya no compra acciones de empresas, compra contratos de apuestas sobre las fluctuaciones de precios de esas empresas.
Esto crea estrangulamientos gamma que impulsan los precios artificialmente, tal como lo hicieron los operadores de pools en la década de 1920. Pero la forma definitiva de deuda de margen hoy en día no se limita al mercado bursátil. Es la deuda nacional. En 1929, el gobierno estadounidense era solvente. Hoy, en enero de 2026, la deuda nacional estadounidense ha superado los 35 billones de dólares. Los pagos de intereses de esta deuda son ahora la partida más grande del presupuesto federal. Estamos pidiendo dinero prestado solo para pagar los intereses del dinero que ya pedimos prestado. Esta es una posición de margen a escala nacional. El gobierno de ES es el máximo apostador degenerado que utiliza dinero impreso para apuntalar la economía. Y tal como Kennedy vio en 1929, la liquidez se está agotando. Hemos visto las señales de advertencia. Hemos visto la curva de rendimientos permanecer invertida durante más tiempo que en cualquier otro momento en la historia. Una curva de rendimientos invertida ha predecido todas las recesiones desde 1950 con una precisión del 100%. Ignorarla es ignorar la gravedad. Hemos visto a los insiders vendiendo. Esta es una métrica que a Kennedy le habría encantado. En los últimos 6 meses hasta hoy, enero de 2026, los directivos ejecutivos y fundadores de las 7 magníficas empresas tecnológicas han vendido millones de dólares de sus propias acciones. Piénsenlo. Si Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk creyeran que sus empresas volverían a duplicar su valor, estarían comprando. Pero están vendiendo, están cobrando, están haciendo exactamente lo que hizo Joseph Kennedy en el verano de 1929. Están distribuyendo sus acciones al público minorista, a los lustrabotas antes de que acabe la música. Saben que se avecina el colapso. Se están preparando. ¿Y tú? Entonces, ¿cómo ejecutamos la estrategia Kennedy hoy? ¿Cómo navegamos las turbulentas aguas de 2026? Tenemos que adaptar sus movimientos a la era moderna. La dividimos en 3 fases: la salida, la cobertura y la reentrada. Este es el paso más difícil. Tienes que analizar tu cartera y ser honesto. ¿Buscas ganancias? ¿Mantienes activos solo por miedo a perderte algo? La estrategia Kennedy dicta que debes recaudar efectivo. Necesitas liquidez. En un evento de desapalancamiento, que es lo que es una crisis, el efectivo manda. Cuando se producen llamadas de margen, todos buscan dólares para pagar sus deudas. El valor del dólar en relación con los activos se dispara. Esto no significa que vendas todo y lo entierres en el patio trasero, pero sí significa que obtienes ganancias. Si has estado en la ola de la IA, vende una parte. Recupera tu inversión inicial. Pásate a bonos del tesoro a corto plazo o cuentas de ahorro de alto rendimiento. Necesitas fondos de reserva. No puedes comprar en el fondo si estás atrapado en el techo. Necesitas liquidez cuando todos los demás tienen liquidez. Fase 2. La cobertura de activos duros. Aquí es donde 2026 difiere de 1929. En 1929, el dólar era oro. En 2026, el dólar es papel fiduciario. Cuando ocurra la crisis de 2026, la Reserva Federal no se quedará de brazos cruzados. Imprimirá billones de dólares para intentar rescatar el sistema como lo hizo en 2008 y 2020. Esto significa que si bien los precios de los activos podrían caer en términos nominales, el poder adquisitivo de la moneda se verá destruido. Por lo tanto, la estrategia de Joseph Kennedy de mantener solo dólares en papel es arriesgada hoy en día. Es necesario tener dinero en efectivo. Esto significa oro y plata. El oro es la cobertura definitiva contra un imperio moribundo. No tiene riesgo de contraparte. No se puede imprimir. No se puede piratear. Es el único activo que ha sobrevivido a todos los reinicios financieros de la historia de la humanidad. Cuando la bolsa se desploma y la Reserva Federal activa la impresora de dinero, el oro es su escudo. Preserva su poder adquisitivo para que pueda participar en la fase 3. Esta es la parte que crea riqueza generacional. Joseph Kennedy no se quedó sentado sobre su dinero para siempre. Esperó a que la sangre corriera por las calles. Esperó hasta 1930 y 1931, cuando la depresión estaba en su peor momento. Compró bienes raíces por centavos. Compró el supermercado de Chicago, que se convirtió en la base de la fortuna familiar Kennedy por una fracción de su costo de construcción. Compró cuando todos los demás vendían. Compró cuando las noticias eran terribles.
Compró cuando la gente decía que invertir estaba muerto. En 2026, su oportunidad probablemente estará en los bienes raíces y los negocios en dificultades. A medida que las tasas de interés suban y la recesión llegue, el mercado inmobiliario comercial colapsará. La vivienda residencial en mercados con burbujas se corregirá. Los buenos negocios con malos balances se enfrentarán a la bancarrota. Ese es su momento. Si tiene su efectivo y su oro, puede lanzarse y comprar estos activos por 50 centavos por dólar. Puede convertirse en el propietario. Puedes convertirte en el dueño. Quiero cerrar con el aspecto más importante de la estrategia Kennedy. No se trata de la mecánica financiera, sino de la psicología. Hacer lo que hizo Kennedy requiere una fortaleza mental excepcional. Los humanos somos animales de manada. Estamos biológicamente programados para sentirnos seguros cuando hacemos lo mismo que los demás. Cuando la manada compra, sentimos un intenso impulso químico de comprar. Cuando la manada entra en pánico, sentimos el impulso de huir. Para tener éxito en los mercados, tienes que superar tu biología. Tienes que estar dispuesto a sentirte solo. Si vendes ahora, en enero de 2026, mientras el mercado aún ronda máximos, la gente te dirá que estás equivocado. Te mostrarán gráficos de cuánto dinero ganaron ayer. Te sentirás tonto. Tienes que aceptarlo. Hay que tener la arrogancia de Joseph Kennedy para creer que ves algo que ellos no ven. Hay que entender que el consenso casi siempre se equivoca en los momentos decisivos. La mayoría se equivocó en 1929. La mayoría se equivocó en 2000. La mayoría se equivocó en 2008. Y la mayoría se equivoca hoy. La señal ha brillado. La deuda es insostenible. Los de adentro están vendiendo. El limpiabotas está totalmente comprometido. La cuenta regresiva de 47 días ha comenzado. El tren acelera hacia el precipicio y la fiesta en el vagón restaurante es más ruidosa que nunca. Hoy tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte en el tren, brindar por la nueva era y esperar que la gravedad haya sido derogada, o puedes hacer las maletas en silencio, bajar al andén y observar desde una distancia segura. Sé lo que hago. Estoy haciendo lo que hizo Kennedy. Estoy asegurando el futuro de mi familia. La historia es un guión. Ya se ha escrito antes. Sabemos cómo termina esta película. Los créditos finales están a punto de aparecer en el ciclo financiero actual. Asegúrate de estar en tierra firme cuando se apaguen las luces. Soy el historiador de la riqueza. Mantente salvo, con liquidez, y nos vemos al otro lado.